Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air. Hoy sí que los datos están en el aire, porque ¿saben quién es la compañía invitada? La IATA, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. Así que hoy se da una circunstancia muy real sobre el título de nuestro programa. Los datos están alrededor nuestro, están por todas partes, son cruciales para entender cómo funciona nuestro mundo. Este programa lo realizamos en colaboración con Piper Lab, que es una empresa líder precisamente en esta materia. Ya está con nosotros aquí en este programa, como tantas veces, Esther Morales, socia de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días. Hola, buenos días, Luis Vicente. Y damos la bienvenida a nuestra protagonista, que es Laura Cajade, es Global Head Product Management de IATA, de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días, Esther, Luis Vicente, muchas gracias por esta oportunidad. Discúlpanos la broma, pero efectivamente así se llama nuestro programa, Data is in the Air, y hablamos precisamente... muy oportuno, sí. Muy oportuno hoy con el tema que tratamos. Cuéntanos algo de IATA, en qué consiste la asociación y cuál es tu rol dentro de la asociación de IATA. Pues mira, para empezar quizá explicar un poco lo que hace IATA, porque a lo mejor para el público en general es menos conocido, ¿no? Y como tú bien has dicho, es una asociación de aerolíneas a nivel mundial. Tenemos la sede en Canadá, en Montreal, y representamos las aerolíneas que suman el 82, creo que era la última cifra, % del tráfico de pasajeros mundial. Es decir, tenemos presencia en el planeta y oficinas pues en Beijing, en Singapur, en Jordania, en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Suiza. O sea, realmente estamos en muchos sitios. Como asociación, no somos una empresa con ánimo de lucro, es una asociación de comercio. Y el objetivo que tiene es básicamente pues representar a la industria aérea en determinadas intereses. Tenemos 3 tipos de actividades de manera general, que son la creación de estándares, que esto pues es una cosa que el pasajero evidentemente no ve, pero los nombres, los códigos de las aerolíneas, los códigos de los aeropuertos para crear interoperabilidad, el ticket electrónico, etcétera, etcétera. Esos son estándares que ha creado IATA, por ejemplo. Otro grupo de actividades que desarrolla IATA es todo lo que es cabildeo o advocacy, para perdonar el anglicismo, para lo que son defender intereses de industria de frente a gobiernos o instituciones políticas, como por ejemplo pues privatización o no de aeropuertos o creación de nueva infraestructura, temas de medio ambiente y tasas ecológicas, ese tipo de temáticas. Y por último también tenemos actividades de servicios que la empresa, las aerolíneas nos subcontratan para darles ciertos beneficios. Mi rol dentro de IATA, como tú ya has presentado el título, básicamente yo veo un portfolio de servicios financieros que realizamos para las aerolíneas que nos subcontratan, y de una manera súper simplificada consiste en recuperar el dinero de la venta de billetes de aviones que efectúan las agencias de viajes en el mundo, o si fuera transporte de cargo, pues los freight forwarders, y de darle este dinero a las aerolíneas. Entonces movemos con este proceso. Este año evidentemente va a ser diferente con el COVID, pero hasta años anteriores con esto pues movíamos casi 280.000 millones de dólares anuales. O sea que manejamos grandes cantidades de dinero que son de las aerolíneas. Sí, porque el impacto del COVID ha sido fuerte, claro, sobre todo en estos meses. Ahora a ver si empieza a cambiar algo, ¿no? Sí, ha sido muy muy fuerte. Es decir, nosotros, empezamos a ver ciertos signos de recuperación, porque además al estar en el planeta entero, como puedes imaginar, las olas de países infectados pues han ido cambiando geográficamente. China ya está entrando en recuperación en el tráfico doméstico, evidentemente no está a los mismos niveles, pero en Europa, por ejemplo, el mes pasado pues estábamos al 4% de lo equivalente del año anterior. O sea, es un sector que ha sido impactado de una manera muy, muy, muy severa, el transporte aéreo estos meses con el COVID. Laura, ¿crees que si hubiera estado más digitalizado el impacto hubiese sido menor de alguna manera, o aquí no nos habríamos librado?
yo creo que no mucho, o sea, no quiere decir que no mejorase, sin duda todo puede optimizarse, pero los grandes, si tú piensas en la estructura de costes de una aerolínea, históricamente entre el 30% o 40% eran costes de petróleo, de fuel, otro tanto es costes laborales, porque evidentemente tienes mucha plantilla en aeropuertos, en pilotos, azafatos, etcétera, etcétera. Entonces los grandes pools de costes, estos no dependen tanto, no quiero decir que no puedan tener una optimización de la digitalización. Pero yo, por ejemplo, en la parte de servicios financieros, evidentemente se intenta ahora acelerar más cómo aplicar este tipo de tecnologías, pues evidentemente para hacer sinergias y reducción de costes en la industria, por supuesto. Uh-huh. Por hacer una aproximación exterior, ¿no?, desde fuera, a la visión que tenemos de una gran organización como es IATA, y esto te lo traslado Esther Morales, socia de Piper Lab, ¿cuántos datos se pueden trabajar en una asociación como esta que maneja efectivamente, como nos cuenta Laura, solo en el sector financiero ya una enormidad de datos? Pues sí, estamos hablando de millones de datos. No, dale, que me pensaba que me lo preguntaba a mí, disculpa. Esther. Bueno, podemos compartir, seguramente, hablamos de millones de datos, mira que muchas veces decimos que no todo es Big Data, pero en el caso aéreo, pues imaginaros si ya una compañía aérea per se maneja cantidades ingentes de datos, pues IATA, que está a un nivel superior y que maneja todos los datos que pueden generar estas compañías aéreas, como estaba comentando Laura, para darles estos servicios financieros incluso, pues son cantidades ingentes de datos que es muy importante que estén bien estructuradas y que los datos no sean erróneos, ¿no? Que es algo que siempre tratamos aquí, la veracidad de los datos para poder tomar decisiones certeras. Y estamos hablando desde la experiencia de usuario, que es tan importante, sobre todo, ¿no?, del viajero y demás, como tomar decisiones a la hora de un mantenimiento preventivo de un avión, ¿no? Si tienes a través de estos dispositivos que tienen muchos aviones ya, IoT, y que puedas saber qué pieza está fallando para que cuando llegue el aeropuerto a destino ya esté esa pieza preparada y no suponga tener un avión parado que son muchos millones de euros. Entonces, pues hay diversidad de aplicaciones y con datos también muy, muy diversos que pueden tocar diferentes ámbitos. Uh-huh. Sí, Laura. No, completar lo que ha dicho ella. Perdona, es que te había entendido mi nombre. Efectivamente, ese es un campo de aplicación muy claro. También los temas de meteorología, es decir, cuando los aviones están en el aire, pues compartir información de condiciones meteorológicas les puede ayudar a tomar rutas en donde haya menos fricción, porque evidentemente la meteorología impacta en el consumo de combustible. Los servicios financieros, pues como te puedes imaginar, muchísimas aplicaciones desde tesorería, contabilidad, con automatización de procesos, fraude, forecast, y la parte evidentemente de ventas, pues como cualquier otro retailer, desde segmentación, desde análisis de forecast de venta. O sea que realmente aplicaciones hay muchísimo potencial. Ya que lo citas, Laura, es verdad que hace unos meses aquí en Capital Radio alguien nos explicó que se había descubierto una nueva línea de negocio muy interesante para las aerolíneas, que era precisamente esa que tú dices, la de facilitar datos meteorológicos a las estaciones y a los países y a navegación aérea, ¿no? Que es que los sensores de los aviones estaban aportando una información valiosísima en este momento. Efectivamente, IATA desarrolló un plan y creo que empezó a lanzarse a mitad del año pasado, y justamente la idea es compartir información de turbulencias. Evidentemente no es el único factor que optimiza los gastos de un avión, como puedes imaginar, los ingenieros aeronáuticos en el diseño pues tienen mucho que ver, pero es un factor extra en el consumo de carburantes. Y la idea es que justamente ahí los valores de la asociación, construyendo con lo que decía Esther, es importante porque podemos capturar esa información para toda la industria y proveerles un servicio eficiente para que todas se beneficien de esa situación. Porque no es una situación competitiva per se, no es que mi servicio sea más cómodo o más la ruta me interesa, nada, realmente es una cosa de eficiencia de base. Y cuéntanos, Laura, ¿cómo lleváis en la industria aeronáutica la integración de la inteligencia artificial en el tráfico aéreo? Bueno,
Oportunidades hemos citado, hay muchísimas. Como en muchos sectores, yo creo que hay niveles de madurez muy diferentes y sin querer caer en estereotipos, pero hay, simplemente por sentido común nos damos cuenta que tenemos países completamente diferentes que tienen pues evidentemente más o menos avance tecnológico por su situación ya de por sí, y también se refleja en la industria aérea, y también distintos tamaños de empresas, porque nosotros tenemos desde los grupos más grandes de aerolíneas, pero tenemos aerolíneas también muy pequeñitas que son charters o que trabajan en una zona geográfica muy específica, que son lo llamamos nosotros regional commuters. Entonces el nivel de madurez de digitalización es muy diferente, pero si estuviéramos en banca probablemente o en otro sector sería similar, nos encontraríamos heterogeneidad. Los grandes grupos en países potentes sí que están internamente, ya sin contar necesariamente con IATA. Si tú miras los planes de los accionistas de grupos que cotizan en bolsa, eso son cosas que reflejan, incluso en gestión de cambio, ¿no? Para presentar a sus empleados pues cómo familiarizarse con el uso de herramientas pues como R, para que trabajen de una manera diferente poco a poco. Entonces me encuentro pues como, si me permites la analogía, pues líderes en este sentido, líderes dentro de lo que es el mundo aéreo, y otra gente pues que va con otro nivel de madurez. A distintas velocidades. Aquí Esther Morales, imagino que claro, el orden de las cosas debe ser respetado. Primero los datos de calidad, una cantidad suficiente, y después la inteligencia artificial, porque si no se hubiesen desarrollado bien el trabajo de calidad de los datos, podemos encontrarnos con desarrollos de inteligencia artificial que no funcionen demasiado bien, ¿no? Sí, efectivamente, por añadir un poco lo que estaba comentando Laura, decir que a día de hoy un 60% de las compañías no utilizan ningún sistema de análisis de datos, pero es un dato, como estaba diciendo ahora Laura, hay muchas compañías, las compañías grandes por supuesto que ya están utilizando mucha analítica de datos basado pues en inteligencia artificial y machine learning. Hay otras más pequeñas, las charter y demás, que todavía digamos que no se lo pueden permitir o que están un poquito más atrás. Pero efectivamente lo más importante para esto es ordenar los datos, porque lo estamos comentando durante el programa de hoy, hay muchas fuentes de datos muy diferentes, entonces necesitan estar bien estructuradas, bien ordenadas para poder combinarlas entre sí y sacar al final conclusiones de negocio. Claro, y desarrollar proyectos basados en datos, que no sé, Laura, si estáis en algo de esto. A ver, en IATA es muy grande y como os he dicho, sí. Hay actividades que, bueno, pues conozco evidentemente porque son compañeros míos, pero no conozco con tanto nivel de profundidad. Claro. En el área en la que estoy, que son servicios financieros, como explicaba, estamos empezando a trabajar, y esto es IATA, aunque los clientes sean las aerolíneas, ¿no? Pero nosotros trabajamos, por ejemplo, riesgo financiero, ¿no? Tenemos que analizar evitar posibles impagos de esas ventas que estaba explicando de las agencias de viajes o los freight forwarders para poder recuperar el dinero para las aerolíneas. Entonces, la gestión de riesgos es un área que, bueno, pues si habéis tenido invitados también del mundo bancario, seguro que os lo he mencionado. Se puede introducir muchísima mejora. Entonces, estamos trabajando en esto. También estamos intentando trabajar en crear tanto estándares como soluciones, productos, para toda la parte de contabilidad financiera, es decir, ahora, evidentemente, este sistema, la industria aérea no es nueva, y entonces pues funcionaba históricamente pues con intercambios de ficheros con una frecuencia baja y cosas de ese tipo. Entonces vamos a poder empezar a trabajar poco a poco pues con APIs, con automatizaciones de procesos, precisamente para mejorar toda la parte de contabilidad, de manera que podemos simplificar el back office financiero de las aerolíneas. Y otra área que estamos empezando a analizar es toda la parte de tesorería, porque además en un ambiente internacional tienes encima el componente de cambio de divisa, que fluctúan, pues como sabéis. Entonces en este área pensamos que vamos a poder, cara a futuro, también proveer una información clave y eficiente, porque al final lo que buscamos es dar soluciones que mejoren la efectividad de costes de la industria, pues es otra área que estamos investigando. Claro, entendemos que entonces utilizáis muchos datos exteriores, ¿no propios del trabajo vuestro. Mezclamos. Entonces, evidentemente, tenemos una serie de datos importantes nuestros. Luego, pues, evidentemente, tratamos temas externos. Por ejemplo, evidentemente, la fluctuación de divisas no es un dato propio. Toda esa información la tenemos en cuenta de datos externos.
los temas de fraude o de riesgo, pues evidentemente también combinamos con datos externos. Datos propios, pues los que tenemos ligados a este servicio, es decir, las ventas. Las ventas que tenemos, evidentemente, pues ya nos dan también una información, o los agentes o las aerolíneas con las que tratamos. Y también hacemos gestión de riesgo, por ejemplo, con las aerolíneas. Porque evidentemente una aerolínea, y más como puedes imaginar en el contexto actual, también puede tener, desgraciadamente, pues una situación difícil. Sí. Entonces sí, hay una mezcla de ambos. ¿Y de los datos del exterior son muchos abiertos, de fuentes abiertas, o son de cerradas? Bueno, a ver, puede que haya fuentes abiertas. Por ejemplo, en el ejemplo que he puesto del cambio de divisas existen fuentes abiertas. La empresa tomó en su momento, pero hace mucho tiempo, no ni siquiera estaba yo en una empresa, comprar ciertas bases de datos. Me imagino pues que harían un análisis de por qué les convenía en ese momento. Entonces, por ejemplo, de ese tipo de datos tenemos datos comprados, o por ejemplo de los precios del petróleo, porque evidentemente también impactan. En otras, no en mi servicio directamente, pero en otros servicios pues compramos esos datos. Datos públicos que también usamos, por ejemplo, son el Producto Interior Bruto de los países o la población de los países. Eso tiramos de fuentes públicas de datos que permiten a nuestro Chief Economist hacer modelos econométricos de demanda y de crecimiento o no crecimiento, en este caso, de lo que es el tráfico aéreo o de cargo de mercancías a nivel mundial. Utilizan ese tipo de datos públicos también. Sí, y supongo los de la Organización Mundial del Turismo o la del comercio, ¿no? Totalmente. Trabajamos mucho con la del comercio. En este caso, por ejemplo, ahora se está trabajando también mucho con la Organización Mundial de la Salud. Se trabaja con ICAO, que es otra asociación que depende de la ONU de tráfico aéreo. Entonces ahí también hay intercambios de datos, sin duda. Antes nos hablabas, Laura, de la desigualdad en la digitalización o en la transformación tecnológica por países, por aerolíneas, entre vuestros asociados. Si miramos España como país, comparadamente, ¿cómo vamos? Pues un factor que no he dicho es también el modelo de negocio. Las aerolíneas de bajo coste han tenido que ser, por definición, de bajo coste. Entonces, en algunos casos han sido rápidas introduciendo este tipo de cosas de base. Pero también en general son empresas más jóvenes. A ver, no son las más jóvenes, porque algunas aerolíneas de bajo coste ya tienen a lo mejor 25 años, pero en ese sentido han sido rápidas. Entonces nos encontramos aerolíneas como a lo mejor pueda ser Vueling, que puede tener en ese sentido pues cosas que han hecho, sobre todo la parte de ventas de la página web, porque venden esencialmente todo en la página web. Las aerolíneas que son más antiguas, y esto es un estereotipo, sí, pero en general, como tienes más IT legacy del pasado, pues tienes más implicaciones. Entonces esos procesos de decisión son un poco más lentos, porque si tú coges una aerolínea que vende en 50 países en el mundo con ni se sabe cuántas agencias de viajes diferentes, esa parte de IT hay tanta multilateralidad que aunque tú quieras introducirlo, es muy progresivo. La gente que vende solo en la página web depende más de sí mismo para implementar estas mejoras. Entonces, en España se hace, pero bueno, también tienen estas dependencias de tamaño, de modelo de negocio. Yo creo que sí que es positivo en España comparado con otras cosas que he visto, pero también siguen existiendo pues muchas oportunidades cara a futuro, como mencionábamos. Es la forma positiva y de oportunidad, claro, de verlo. Estoy observando, Laura y Esther, que compartís algo en común, que es vuestra afición y vuestra vocación por divulgar la cultura de los datos, de la inteligencia artificial, porque Laura, veo que también estás en un montón de webinars, en charlas, que te preocupa personalmente, ¿no? Que la gente, que incluso que no está muy familiarizada con estos temas, entienda lo que está pasando. Sí, a ver, yo de formación, aunque he trabajado siempre en gestión de producto y marketing, yo de formación soy ingeniera. Y tengo mucha tendencia a analizar datos, es algo que me gusta, creo que se sacan muchísimas conclusiones y hoy en día la tecnología tiene muchísimo potencial. También mi impresión, y evidentemente pues siempre hay personas de todo tipo, es que a veces sucede que no nos damos cuenta realmente del calado, de la magnitud transformacional que la inteligencia artificial puede tener, ya no en una empresa o un sector, sino en la sociedad. Porque realmente puede cambiar muchísimo el tipo de trabajos que pueda haber en el futuro.
muchos trabajos, como estamos hablando, se podrían imaginar un nivel de automatización fuerte. Entonces sí, me encanta. Y sobre todo intento divulgar para perfiles más de negocio, porque evidentemente hay gente muy experta, que está muy, muy bien preparada, que te va a explicar pues cosas de estadística, de programación, de la fiabilidad de sistemas. Pero ahí, si me permitís la analogía, a mí me gustaría poder traducir eso de una manera muy simplificada al lenguaje de negocio. Una persona de negocio se va a fiar completamente de un equipo de ingeniería preparado. Lo que tiene que entender es cómo compartir vocabulario. Y es un poco lo que me interesa hacer y lo que estoy intentando hacer precisamente con esos webinars. Intentar crear ese vocabulario compartido para que haya una interfaz más fluida entre pues alguien que no sabe a lo mejor de estadística o de programación y que entienda la problemática y el potencial de las soluciones que puede traer para una empresa. Ay, pues eso lo necesitamos mucho, porque es verdad que a las ingenieras o los ingenieros nos cuestan, los que no somos de este mundo, entenderos en muchas ocasiones. Así, y lo digo también por ti, Esther. Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo con Laura. Además, tengo un poco el perfil que estaba comentando ella, ¿no? De contarlo a nivel de negocio, pues sobre todo para que se pueda ver la aplicabilidad que tiene el análisis avanzado de datos, pues a través de las técnicas de inteligencia artificial, machine learning, pero efectivamente con un lenguaje mucho más aterrizado de negocio, porque al final son las personas que toman las decisiones, ¿no? Las que tienen que saber cómo se aplican esos datos al margen de lo que esté por debajo, que es bastante complicado y desde luego que tiene un lenguaje mucho más técnico. Pero bueno, la divulgación para nosotros en Paper Lab es fundamental porque es como se empieza, ¿no? Un poco predicando para que luego al final eso se materialice en proyectos. Pues aprovecho para pediros algún consejo, porque hay personas como Gerd Leonhard que va diciendo sus hijos no deberían aprender nada que las máquinas puedan hacer, porque seguramente no van a tener mucho recorrido. Ahí nos podéis aconsejar, Laura, tú en particular, ¿qué dices como ingeniera ese tipo de propuestas? A ver, yo soy ingeniera, me encanta la ciencia, pero me gustaría pensar que el mundo tiene cabida a otras también sensibilidades. Es decir, yo admiro el arte muchísimo, sin ser yo artística, y me alegra que la gente que estudie actor o que sea escritor o que sea filósofo aportan muchísima riqueza. Sí es verdad que el mercado laboral va a cambiar, pero no me gustaría, o sea, me gusta pensar que existe gente con vocación y mucho talento y que sigue pudiendo aportar. En el ámbito social, pues es una cosa que, por ejemplo, las máquinas no van a reemplazar. Todos tenemos que enfrentarnos a esa decisión, ¿no? De cómo vamos a gestionar nuestra carrera. Yo no sé si sería tan negativa. Sí, va a haber cambios, pero como ha habido en toda la historia de la humanidad. O sea, si nos proyectamos hace 200 años, probablemente el 60% de la población trabajaba en agricultura y ahora no es así. Entonces es intentar comprender esa transición y esos impactos y posicionarse, pero bueno, pues es un cambio. La realidad, Esther, yo lo veo así. La realidad, Esther, es que hay una demanda no cubierta, ¿no?, de perfiles de especialistas en datos ahora mismo. Por eso quizás también hay mucha presión. Y efectivamente lo que has comentado a esa afirmación, a mí me gustaría decir que siempre detrás de esas máquinas hay personas que las programan, personas que las crean. Entonces siempre va a haber cabida, es un poco lo que dice Laura, ¿no? Esto ha sido una evolución y va a haber una transformación de los puestos de trabajo, donde espero poder dejar que dejemos a las máquinas aquellos trabajos mucho más tediosos y repetitivos y los humanos estemos al final para ponerle esa inteligencia. A nosotros nos gusta decir siempre los algoritmos no dejan de ser tontos, ¿no? Hay que entrenarlos y en Paper Lab tenemos un equipo de 30 personas formadas para poder entrenar esos algoritmos. Entonces, bueno, esperemos que las máquinas no sustituyan, pero sí en esos trabajos que no queremos hacer, ¿no? Y nosotros podamos seguir poniendo esa inteligencia. Al menos hasta que los humanos no seamos un algoritmo, ¿no? También manejable. Esperemos. Que hay quien lo dice. Bueno, pues en este último minuto de esta muy agradable e instructiva conversación, Laura, ¿cómo ves el futuro? ¿Tú crees, por ejemplo, que este trabajo que estáis haciendo en IATA en los próximos 10 años será completamente distinto, empezando por el financiero o a lo que están haciendo tus colegas gracias a un mayor uso de los datos o de la inteligencia artificial? Sí, estoy convencida. Evidentemente puede haber debates sobre la velocidad con que esto va a suceder,
Pero bueno, el sector financiero, nosotros damos servicios para las aerolíneas, pero es una tendencia general de todos los servicios financieros. O sea, las grandes instituciones financieras están aplicando este tipo de tecnologías incluso desde algunos años, en el trading, por ejemplo, de divisas, en trading en general. La parte de tesorería y contabilidad, esto evidentemente va a ir a más, sin duda. Claramente. Y Esther, ¿cuál es tu predicción? Bueno, mi predicción es que esto ocurre, lo estaba diciendo Laura también, las grandes compañías se tienen que ir transformando poco a poco, pero ya están en ello porque el valor de los datos es una realidad. Al final las pequeñas compañías, como ella estaba diciendo, han empezado de cero utilizando los datos porque al final lo que supone es un ahorro. Entonces, bueno, mi predicción es que cada vez se seguirán usando más. Pues Laura Cajade, Global Head Product Management de IATA, de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Gracias por acompañarnos, por ser nuestra invitada principal en nuestro programa de datos hoy. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias. Y Esther Morales, socia de Piper Lab, gracias por acompañarnos un día más y hasta el próximo programa, Esther. Gracias, hasta el próximo. Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio.